Ciencias naturales, ejercicio número 1. En la gráfica se muestra el ciclo biológico de un animal. A partir del análisis de esta, podemos deducir que dicho organismo posee. Nos presentan la gráfica y nos dan 4 opciones: A, B, C y D. Bueno, antes de iniciar a responder el ejercicio, lo primero que debemos hacer es identificar exactamente qué es lo que nos están preguntando. En este caso, el ejercicio nos pide deducir si el organismo tiene células somáticas haploides, diploides o gametos. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar la gráfica que nos dan. Como podemos observar, en este punto se realiza la meiosis. La meiosis es el proceso de división celular en el cual se reduce a la mitad el número de cromosomas. Después del proceso de meiosis, obtenemos células haploides. Aquí las podemos observar. Luego pasamos al proceso de fecundación, en donde se unen las células haploides que tienen la mitad de cromosomas. N significa que tiene un juego de cromosomas. Entonces, después de la fecundación, se producen células diploides, y estas células diploides tienen 2 juegos de cromosomas. Bueno, pero ¿qué son las células diploides y qué son las células haploides? Vamos a recordar estos conceptos. Las células diploides son células que poseen o tienen el número completo de cromosomas y se representa con el número 2 y la letra N. Quiere decir que tienen 2 pares de cromosomas o 2 juegos de cromosomas, mientras que las células haploides son células que tienen la mitad del número de cromosomas y se representa con la letra N. Las células diploides se reproducen por mitosis, las cuales se caracterizan por producir células hijas exactamente iguales, es decir, producen réplicas, por ejemplo, como las células de la piel. En sí, casi todas las células del cuerpo humano son células diploides, mientras que las células haploides se reproducen por meiosis, en donde las células diploides pierden la mitad de su información genética, por ejemplo, como los espermatozoides y los óvulos. En el caso de los seres humanos, el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Cuando se unen el óvulo y el espermatozoide por el proceso de fecundación, se completan el número de cromosomas, es decir, se suman los 23 cromosomas del óvulo más los 23 cromosomas del espermatozoide, y esto con el propósito de completar los 2 juegos de cromosomas o los 2 pares de cromosomas. En el caso del ser humano, tiene 46 cromosomas. Y sucede lo mismo en este ciclo biológico del animal que nos dan. Tenemos las células haploides que tienen un juego de cromosomas. Estas células haploides se unen en el proceso de fecundación. Cuando se unen en el proceso de fecundación, completan el número de cromosomas quedando con 2 pares de cromosomas o con 2 juegos de cromosomas, y este proceso se vuelve a repetir. Pasan por el proceso de meiosis, pierden la mitad de la información genética, generando células haploides, y estas células haploides vuelven y se unen por el proceso de fecundación. Teniendo esto en cuenta, vamos a leer las opciones. A. Se puede deducir que dicho organismo posee células somáticas haploides y diploides. Bueno, pero ¿qué son las células somáticas? Las células somáticas son todas aquellas células del cuerpo a excepción de la línea germinal, es decir, de los espermatozoides y los óvulos. Teniendo esto en cuenta, una célula somática no puede ser haploide, ya que las células somáticas no tienen en cuenta la línea germinal, es decir, los espermatozoides y los óvulos. Por lo tanto, descartamos esta opción. B. Gametos diploides. Bueno, los gametos tienen la mitad de cromosomas, es decir, tienen N cromosomas. Por lo tanto, no pueden ser diploides. Todos los gametos son haploides. Entonces, también descartamos esta opción. C. Células somáticas haploides. Bueno, como ya habíamos dicho, las células somáticas son diploides. No pueden ser haploides. Por lo tanto, descartamos esta opción. Y por último, gametos haploides. Como podemos observar, los gametos haploides son aquellos que tienen la mitad de información genética, que luego
se unen por el proceso de fecundación para completar su número de cromosomas. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Se puede deducir que dicho organismo posee gametos haploides. Respuesta correcta D.